Dios le bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Saludamos a la iglesia de Aguadilla, Montesión, una iglesia que amamos con todo el corazón. También enviamos saludos a todos los hermanos que nos puedan estar escuchando y a amigos allá en sus hogares. Esta mañana estamos celebrando Viernes Santo. Durante toda la semana hemos estado recogidos en nuestros hogares y aún antes, por razón, ¿verdad?, de la condición que vivimos. Y queremos en esta mañana hablar sobre un tema maravilloso. Antes de llegar ahí, queremos hacer una oración para que el Señor nos cubra y nos dirija, nos guarde y nos enseñe esta mañana la importancia de la sangre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu misericordia. Hoy, mira a los cientos o miles de hermanos que nos puedan estar viendo en sus hogares. Tú conoces la necesidad de cada uno, Dios. Vivimos desesperados, vivimos angustiados, aunque vivimos confiados plenamente en que tú nos sostienes en medio de toda esta pandemia. Espíritu Santo, solamente la paz que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones nos sostiene. Y aún más, las promesas de tu palabra, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y tú que nos ayuda, Dios, a vencer cada mañana. Porque tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Te doy gracias, permite que en esta mañana tu gloria descienda sobre cada uno y que tu poder, Dios, nos ayude, nos sane, nos cubra, sobre todo, Padre mío, nos guíe en este camino. Momentos difíciles, como dice el Salmo 90:12, Padre mío, enséñanos de tal manera a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios, tú eres buen espíritu, nos guíe, Señor. Enseña la Biblia, el Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe hacia camino de rectitud. Padre mío, en esta mañana lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana queremos hablar sobre un tema muy importante que es necesario en este día. Lo hemos titulado La sangre de Cristo, su significado, valor y consecuencia para el ser humano. Vamos a usar de referencia Romanos capítulo 5, versos 8 al 11, y lee de la siguiente manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, gracias, tu palabra es verdad y por ella te glorificamos. Amados hermanos que me están viendo en esta hermosa mañana, cuando hablamos de la sangre de Cristo es un tema que atañe a todos los seres humanos en el mundo. La iglesia conoce el valor de la sangre de Cristo. El mundo todavía no lo entiende a cabalidad. Pero queremos hoy hablar sobre este tema porque nos va a ayudar a comprender mucho más lo que significa para nosotros en este tiempo donde estamos asediados, ¿verdad?, por esta pandemia y estamos guardados en nuestros hogares. Aunque ciertamente nos ha venido bien porque nos pone en una situación de atender mejor la familia, los hijos, el esposo, la esposa, los papás, las mamás y más que todo mantenernos libres de cualquier contaminación. Exhorto a toda la iglesia a mantenerse, ¿verdad?, en sus hogares, según ha sido dictaminado por el gobierno, en tanto y en cuanto esta pandemia desiste de estar entre nosotros. Pero la palabra de Dios no está presa, ni tampoco es pertenencia del gobierno. Nos corresponde a nosotros, los hombres y mujeres de Dios, hablarla y hablarla con toda responsabilidad. Por tanto, en esta mañana, cuando hablamos de la sangre de Cristo, en el libro de Primera de Pedro 1:18, verso 19, encontramos la base principal de la evangelización. Allí dice la Biblia: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación. ¿Por qué era importante que Cristo descendiera a la tierra y finalmente entregara su vida a morir por nuestros pecados y derramar su sangre? Bueno, en esencia, mis amados hermanos, porque el ser humano, desde que pecó contra Dios, puso sobre sus hombros una gran encomienda y era tornarse a Dios. Pero dice la Biblia que antes de que esto aconteciera en el huerto del Edén, ya Dios había dispuesto sobre su Hijo Jesucristo, que sería el Cordero inmolado que Él presentaría como alternativa a la humanidad. Y aunque esta promesa surge en Génesis 3:15, vemos a través de toda la Biblia cómo Dios mantiene esa promesa, la cual se cumplió en el Mesías, en Jesús de Nazaret, cuando Él llegó a la cruz del Calvario y declaró allí consumado es. Allí se cierra un plan maravilloso de Dios en ejecución perfecta por parte de Cristo, cumpliendo aquella palabra de Génesis 3:15. Pero ¿qué significa realmente para nosotros? ¿Verdad? La sangre de Cristo que fue vertida allí en el madero. Antes de llegar a contestar esa pregunta, tenemos que entender cuál es la consecuencia de aquella desobediencia que el hombre tuvo para con Dios. Y cuáles son las consecuencias del pecado que hoy todavía siguen tomando efecto sobre la humanidad. Algo que no debemos olvidar, amados hermanos, es que todavía estamos en un cuerpo humano. Y este cuerpo humano todavía le gusta practicar el pecado. Pablo nos advierte sobre esta condición, donde él dice que el bien que yo quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, ese hago. Por tanto, había una ley de vida en él que se repite en todos nosotros, de que toda mañana nos levantamos y tenemos un enemigo que continuamente quiere llevarte a pecar. ¿Por qué quiere hacerte pecar? Bueno, porque él quiere que tú le acompañes en los días finales en el lago de fuego y allí pierdas tu alma y pierdas todo lo que has obtenido hasta el día de hoy. Por tanto, recordamos, amados hermanos, cuáles son las consecuencias del pecado. Número uno, en primer lugar, el pecado nos trae a la mentira. Aún a los cristianos que declaramos ser hijos de Dios, cuando pecamos nos convertimos en mentirosos. Y muchas veces es esa una de las causas por las cuales nos enfriamos, nos alejamos, nos apartamos, dejamos la iglesia y buscamos mil excusas para no asistir a ella. Porque la mentira se ha apoderado de nosotros y nos aleja de Dios. Eso se llama pecado, hermano. Pero al final te voy a decir la solución. En segundo lugar, la consecuencia del pecado es que controla nuestras emociones. Una persona que sabe que está en pecado comienza a retraerse en sus decisiones porque todo su ser es infectado. Así como este virus infecta los pulmones, el pecado infecta el alma. Y cuando llega en el alma, comienza a ocupar los espacios que debieron ser ocupados por Dios. Comienza a ocuparlo con la mentira, con el engaño y con una continuidad de alejamiento de las cosas espirituales. Quienes pecan pierden toda oportunidad e incluso pierden aún la salud, pierden aún sus amistades, porque el que miente, como dijimos al principio, y deja que el pecado le controle sus emociones, tiende a ser una persona disociadora, porque el pecado se te va a manifestar no solamente en las cosas que dice, sino en las cosas que hace, y aún tus amistades se darán cuenta que no estás siendo sincero. En tercer lugar, una de las consecuencias del pecado es que produce enfermedades físicas, especialmente una persona que está en pecado, que no ha logrado confesarse delante de Dios, comienza a vivir una vida de depresión. Muchas personas que conozco que viven deprimidos continuamente ante el asedio del pecado, no han podido volver a Dios. Usted habla con ellos y usted ve que sus vidas están sumergidas en una inquietud constante y un alejamiento de todas las cosas. Muchas personas que viven en depresión no es otra cosa sino que el pecado que carga sobre ellos. No hay mejor medicina para la enfermedad del pecado que venir a Cristo y Él te perdona. Cuando tú le pides perdón a Cristo, ese perdón de Cristo te sana de todas tus dolencias. Si más personas vinieran a Cristo, menos sufrirían de depresión. En cuarto lugar,
amados hermanos, el pecado también trae, el pecado es de origen satánico, porque todos sabemos que quien llevó al hombre a pecar no fue Dios, fue el enemigo de las almas que mediante mentira y engaño hizo que el hombre pecara contra Dios. ¿Recuerda usted la palabra cuando la serpiente le dice con que Dios os ha dicho? Dios no había dicho del todo lo que la serpiente dice, pero él es el padre de mentira y por eso mintió. Eva le creyó y finalmente el pecado vino sobre la raza humana. Por tanto, el pecado es de origen satánico. Si tú lo practicas, estás practicando lo que Satanás quiere. Si tú lo vives, vives por lo que Satanás quiere. Si tú no has confesado a Cristo, tú estás bajo la cobertura del enemigo de las almas. La Biblia nos advierte al cristiano y a todos los que nos están escuchando, amigos, nos advierte que hay dos caminos. O somos de Dios o somos del diablo. Los que practican el pecado inevitablemente son del diablo. Y por último, y no es realmente la última, pero entre las que he mencionado, el pecado trae como consecuencia la muerte. En el origen, Adán y Eva murieron, dice la Biblia, porque está escrito, ¿verdad? El hombre que pecare morirá. Y el pecado trajo muerte sobre Adán y Eva, pero si todos podemos analizar un poco, luego del pecado, Adán y Eva continuaron viviendo. Prohibieron una vida ya humana, seca de una relación con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el pecado es muerte espiritual. Y cuando el hombre pecó originalmente, se separó de Dios. Eso es lo que significa el pecado, estar separado de Dios. Y cuando tú estás separado de Dios, estás muerto espiritualmente. Por eso la Biblia nos advierte que el hombre que está en pecado está muerto en todo lo que ha hecho. Pero el que viene a Cristo viene a vida. Por eso Jesús le dijo a Nicodemos, ¿verdad?, que el que viene a él tendrá vida. Jesús le dijo, hay que nacer, Nicodemo, del agua y del espíritu, hay que nacer de nuevo. La invitación en esta mañana a los amigos es que hagan una gran aportación a su corazón e invoquen a Dios para que nazcan de nuevo y sus vidas comiencen a ser transformadas. A la iglesia es a reflexionar dónde estamos parados, qué estamos haciendo, cómo estamos llevando nuestra vida. Le hemos dado lugar al enemigo en nuestra vida y el pecado ha florecido en nosotros y no nos deja tener paz y tranquilidad. Todas estas 4 o 5 consecuencias, hermanos, son fatales para la humanidad. Si alguien puede hacer un análisis frío de las consecuencias de estas pandemias, están estrictamente ligadas al pecado del hombre. En las distintas formas y maneras. Podemos analizarlo matemáticamente, científicamente, no importa, filosóficamente, pero vamos a hallar al origen. Porque el origen de todas estas cosas no es otro asunto, sino que una manifestación de la gloria de Dios sobre la tierra. Y aunque no lo entendamos del todo, dijimos la última vez que Dios está en control de todo lo que está aconteciendo. Dios sabe que esta pandemia que hemos llamado COVID-19 está sobre la tierra ahora mismo, infligiendo temores a cada persona y a cada amigo. Pero el pecado es lo que provoca todo esto. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros, amados hermanos? Cuando Adán y Eva pecaron en el principio, la Biblia dice que Dios cubrió sus cuerpos con la piel de un animal. Por tanto, ya desde ese primer principio, Dios estaba enseñándole al hombre que el pecado solamente se cubre con la sangre. En aquel momento se establecieron procesos, ¿verdad? El sacerdote tenía que ministrarle a las personas que estaban en pecado, venían a ofrecer a través de un ritual sangre de animales o alguna ofrenda que pudiera traer para que sus pecados fueran cubiertos. Y todo eso en el Antiguo Testamento lo podemos ver. El libro de Levítico está lleno de órdenes e instrucciones que el hombre debía hacer para limpiarse del pecado. Pero todo eso era indicio de que iba a venir un momento en que Dios enviaría a su Hijo Jesús en rescate por la humanidad. Mientras el sacerdote tenía que ofrecer semanalmente, mensualmente y aún anualmente una ofrenda especial por el pueblo, todo esto creaba una carga innecesaria sobre la humanidad. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos ha librado de toda esa metodología, de todo
esas cosas que los sacerdotes hacían y trajo a Jesucristo para hacer el sacrificio perfecto, de una vez y para siempre. No necesitamos machos cabríos, no necesitamos ofrendas, ni palominos, ni harina, porque allí se hacía distinción entre el rico y el pobre. Porque el que era rico podía pecar muchas más veces porque tenía más ovejas que ofrecer, mientras el pobre solamente podía pecar en la medida que tenía un poco de harina o una palomino, y ciertamente había una gran distancia. Pero ahora, a través de la sangre de Cristo, todos tenemos acceso de igual manera. Dios hizo justicia para el pobre y para el rico también. Así como el rico y el pobre, todos podemos entrar derechito al cielo si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la sangre de Cristo, hermano, que hoy debemos exaltar y alabar con todo nuestro corazón? En primer lugar, la sangre de Cristo provocó en nosotros, amados hermanos, lo que significa la redención. La redención para nosotros significa que fuimos redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo como Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, de acuerdo a 1 de Pedro 1, 18 al 19. Redimir significa comprar algo de vuelta. Quiere decir que cuando Cristo derramó la sangre en la cruz del Calvario, Cristo nos compró. Hemos sido comprados con precio de sangre. Y fíjese que la sangre de Cristo fue entregada libre voluntariamente, porque Cristo dijo: mi vida nadie me la quita, yo la pongo, y la pongo por ustedes. Quiere decir que la redención es el primer valor que nos da la sangre de Cristo para nosotros los cristianos, porque fuimos nuevamente comprados cuando habíamos estado alejados de nuestros pecados. Adán y Eva trajeron el pecado a la tierra porque Satanás así los indujo y ellos fallaron y aceptaron esa condición. Pero Cristo, que es el nuevo Adán, nos ha traído nueva vida. Por tanto, la sangre de Cristo, en primer lugar, nos trae redención. En segundo lugar, la sangre de Cristo nos trae reconciliación. Fue del agrado del Padre reconciliarnos por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, para presentarnos ante su presencia santos, sin mancha e irreprensible, de acuerdo a Colosenses 1:22. Reconciliar significa unir dos personas que antes eran enemigas. Cuando Adán iba a pecar, se convirtieron en enemigos de Dios. Y ahora Cristo, a través del sacrificio, nos vuelve a reconciliar a los cristianos. A los que hemos aceptado a Cristo, Él nos ha reconciliado, nos ha puesto en un lugar maravilloso. Por tanto, hoy la iglesia disfruta de ser reconciliada con su Dios. Cada hermano debe darle gloria a Dios porque hemos sido redimidos, ahora reconciliados. Y en tercer lugar, hemos sido justificados. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5, versos 8 al 9, que fue la lectura que dimos originalmente. Significa que ya nosotros hemos sido declarados inocentes. Eso significa justificado. Somos declarados inocentes. Cuando Dios nos mira desde el cielo, nos mira a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo. Es por eso que la ira de Dios se ha aplacado sobre los cristianos, pero sobre el mundo todavía no. La iglesia debe comprender que estamos viviendo bajo la misericordia de Dios, porque Cristo, dice la Biblia, que Él está ahora mismo sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de los hermanos que nos están observando esta mañana. No se sienta mal, Cristo está intercediendo por usted, hermano, y en su momento usted va a recibir la liberación que viene de parte de Cristo. Así que Él nos justifica porque ya Él nos ha declarado inocentes. Y en cuarto lugar, amado hermano, otro de los efectos del valor de la sangre de Cristo y como consecuencia para la iglesia es la santificación. La sangre de Cristo nos santifica porque llega a nosotros su sangre y nos cubre. De acuerdo a Hebreos 13:12, santificar significa apartar para Dios. Amigo, el cristiano, a diferencia del que no tiene a Cristo, se separa para Dios. Porque el mundo, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos cómo ha ofendido a Dios en diversas formas y maneras. Y cuando hemos sacado a Dios
de las escuelas, de las oficinas, de gobierno, cuando hemos sacado a Dios de tantos lugares, cuando le hemos dicho a Dios no te necesitamos, cuando le hemos dicho a Dios, Dios tú no eres parte de nosotros, cuando le estamos dando oportunidades a ateos a manifestarse a través de la prensa, a través de la televisión, que aunque tienen su derecho, pero mire hermano, deberían ser más los que estén hablando a favor de Cristo y no los ateos, que a la larga realmente no son ateos nada, porque en medio del dolor los ateos también miran para el cielo. Ciertamente usted como iglesia, amados hermanos y yo, vivimos en santidad. La santidad es progresiva. Todos los días necesitamos acercarnos a Dios y confesarle nuestras faltas y decirle: Dios, yo te pido perdón si te he fallado, si he hecho algo que no está en mi mente, te pido que me perdones, porque la Biblia nos advierte, amados hermanos, aleluya, que el Señor nos libra aún de los pecados ocultos, porque de lo contrario, dice la Biblia, vuestro pecado os alcanzará. Por eso hay tanta enfermedad en medio del pueblo de Dios, por eso hay tanto descontento de mucha gente que busca una razón para abandonar a Dios. Yo te digo esta mañana, no abandones a Dios. Atrévete a mantenerte firme y a recibir la sangre de Cristo, que primero te redime, segundo te reconcilia, tercero te justifica y cuarto te santifica. La sangre de Cristo nos limpia de cada pecado. Finalmente te digo, amado hermano, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 1, versos 7 en adelante. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta expresión implica una limpieza continua que el Señor nos da en nuestra vida. Quiere decir que todos los días el Señor nos santifica. ¿Por qué? Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, fíjese que la palabra está en el presente, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevos todas las mañanas. Cada mañana usted se arrodilla o se levanta o se sienta, puede orar de pie, sentado, puede orar como usted quiera, pero debe orar y decirle: Señor, en esta mañana yo me presento delante de ti y te pido perdón. ¿Sabe qué? En ese instante, esa palabra de Corintios se hace real en ti y vienes a ser nueva criatura en este día. Pero algo importante, hermano, como cristianos no debemos descuidarnos, porque si el pecado ha llegado a nosotros, podemos estar en peligro. Y si morimos en pecado, la sangre de Cristo ya no tendrá efecto sobre nuestras vidas. Pero allí nos enseña la Biblia, en el libro de 1 de Juan, que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña que el cristiano no peca, pero sabemos que estando en esta condición humana, vienen momentos de pecado en nuestra vida. Sentimos pesar, sentimos dolor, sentimos que no podemos estar en esa condición porque el Espíritu Santo nos constriñe. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos va a redarguir. Y además del Espíritu Santo, Dios nos ha dado una conciencia que es la que no te deja dormir y que muchas veces te dice: mira, lo hiciste mal, arregla las cosas, ve y pide perdón, arregla cuentas con tu amigo, con tu hermano. Haz lo que dice la Biblia, no traiga la ofrenda, a la iglesia si tú estás enojado con tu hermano. Por tanto, hermano, en esta hermosa mañana, yo quiero decirte algo, además de lo que te he dicho ya. Te quiero decir que el amor de Dios es lo más grande que la iglesia tiene. No lo vamos a descuidar. Yo sé que al pasar luego de esta pandemia, vamos a tener mucha gente que nos va a visitar, va a buscar la gloria de Dios, va a tratar de buscar a la iglesia y buscar a Dios en el temor. Y los brazos nuestros estarán abiertos para recibirle. Y Dios también tiene sus brazos abiertos para recibirle. Pero le digo, amigo, hoy es el día aceptable. Tienes que tomar una decisión hoy, no lo dejes para mañana. Porque ciertamente la vida y la muerte están delante de ti. Escoge la vida para que viva. La vida se llama Cristo. Cristo es para la iglesia todo lo que necesitamos. Hermano, no desmayes en estos tiempos. Mantente firme. El amor de Dios todavía está con nosotros y nos fortalece. Como hermanos vivimos esperanzados de que esto pase pronto. Va a pasar, hermano. Pero no deje que la sangre de Cristo sea minimizada.
y pídele perdón, porque Dios te va a limpiar, te va a llenar de su gloria una vez más y su espíritu seguirá brillando en ti. Yo quiero hacer esta oración de fe para con la iglesia, para con los amigos que nos escuchan, especialmente por los amigos. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana me acerco a ti, reconociendo que tu sangre es la que necesito para recibir el perdón en mi corazón. Te recibo en esta mañana como mi Salvador y Señor. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Líbrame y hazme uno de tus hijos. Te lo proclamo y te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amigo, si en esta mañana has hecho esta oración conmigo, ciertamente te has convertido hoy en mi hermano y en un hijo de Dios. Quiero orar con la iglesia. Nos veremos pronto, hermano. Pronto pasará. Pronto esto se acabará. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Conoces la iglesia, Señor. Sé que hay inquietud, hay dificultades, hay temores. Pero esta mañana declaramos una palabra de fe, de esperanza. Sabemos que tú eres fiel sobre todas las cosas. Nada nos apartará de ti. Por tanto, danos la fuerza, danos el ánimo para vencer, Señor. Declaro victoria, declaro salud, declaro vida, declaro libertad. Declaro inoperante, Señor, sobre la iglesia cualquier virus y cualquier condición que la afecte. Padre, declaro sanidad ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Adelante y pronto nos vemos en el Señor, si no aquí en la tierra, allá en el cielo. Dios te bendiga.